Yo creo que la historia demuestra que una determinada clase, cuando es poseída de los bienes materiales y del poder, se resiste. El discurso de Allende era: ¿qué escándalo están armando? Si nosotros no tenemos ninguna intención de expropiar la empresa privada, nosotros por los manejos económicos de una economía socialista necesitamos 80 empresas. Y está enlistado las empresas. Claro, las 80 empresas representaban, para que le digo nada, el 90% de la producción industrial del país. En septiembre del 71 organicé una reunión de dirigentes al más alto nivel y mostré, dije: mire, señores, esto es lo que pasa. Mi diagnóstico es que aquí o destruimos este régimen o Chile va a ser una dictadura del proletariado al más puro estilo castrista. Ya había muestras importantes de desabastecimiento. La gente seguía teniendo mucho dinero, pero no había qué comprar. Y el comercio tenía los precios fijados por el gobierno, que los acusaba de acaparar productos para aumentar la sensación de caos. Primero, los productos esenciales. De ese tiempo hubo problemas de harina, ¿no? Hubo problemas de azúcar, de aceite. Nos empezamos a descapitalizar, porque a nosotros se nos obligaba a vender de acuerdo al precio de factura comprado, al anterior, aunque ya hubiese adquirido el mismo producto a precio nuevo. Entonces, la reposición, que se llama, no podía funcionar. Ese era el cuadro cuando se produjo uno de los hechos más polémicos de los 1000 días de la Unidad Popular: la visita del líder cubano Fidel Castro. Se anunció que estaría unos pocos días, pero se quedó 3 semanas. La experiencia política chilena es seguida con atención en todo el mundo. Es una experiencia que tiene obstáculos. ¿Cómo podría usted definir esos obstáculos? ¿Te das cuenta, Fidel? 3 minutos para definir los obstáculos de una revolución que tiene que hacerse dentro de la democracia burguesa y con los cauces legales de esa democracia. Sin embargo, tú sabes perfectamente bien que hemos avanzado. Obstáculos. ¿Nacen de qué? En primer lugar, de una oligarquía con bastante experiencia, inteligente, que defiende muy bien sus intereses y que tiene el respaldo del imperialismo. Dentro del marco de una institucionalidad en donde el Congreso tiene peso y atribuciones y en donde el gobierno no tiene mayoría. De allí entonces que las dificultades sean bastante serias y hacen que el proceso revolucionario chileno, dentro de los marcos de esta legalidad, encuentre, ¿no?, cada día y en cada momento obstáculos para el avance del cumplimiento del programa de Unidad Popular. Por ejemplo, fíjate tú, es cierto, obtuvimos el despacho unánime del Congreso de la ley que ha permitido nacionalizar el cobre, pero cuando hemos buscado el camino de comprar las acciones de los bancos y de los monopolios, ya nos hemos encontrado con obstáculos, con resistencia, ¿no? Y el Parlamento exige que haya una ley que vaya determinando caso por caso, o bien una lista determinada de aquellas empresas que debían formar parte del área social. Las dificultades, en el caso nuestro, también están en relación con ¿qué? Con una libertad de prensa que es mucho más que la libertad de prensa, que es un libertinaje de la prensa. Se deforma, se miente, se calumnia, se tergiversa. Los medios de difusión con que cuentan son poderosos. Periodistas vinculados a intereses foráneos y a grandes intereses nacionales, no solo no reconocen, sino que deforman, repito, las iniciativas nuestras. Todo esto teniendo nosotros que respetar las conquistas que el pueblo alcanzó y la cual, lógicamente, hace uso y mal uso
la oposición al gobierno popular. Presidente, y a pesar de esos obstáculos, se puede llevar adelante el proceso. Y se avanza, ya lo he dicho, el cobre es nuestro, el hierro es nuestro, el salitre es nuestro, el acero es nuestro. Es decir, las riquezas básicas las hemos conquistado. Y es que el pueblo chileno, en virtud de esa tradición, de la estabilidad de sus instituciones, de sus partidos de izquierda organizados, que logró hacer un aglutinamiento de fuerza suficiente para obtener la victoria en el campo electoral y que efectivamente ha emprendido una serie de cambios de estructura muy importantes y algunos de gran trascendencia histórica, como la recuperación del cobre, del salitre, el control de los bancos. Todas esas medidas han afectado profundamente los intereses de los monopolios de Estados Unidos y han afectado también intereses de los sectores oligárquicos del país. Entre ellos las medidas de aplicación a mayor ritmo, a mucho mayor ritmo, de la ley de reforma agraria. Y esta situación engendra una gran resistencia de esos intereses, que además controlan, como decía el presidente, grandes recursos de lucha. Bueno, y yo tengo una impresión que esa resistencia acude a los procedimientos clásicos, además desarrollados. Y son procedimientos que nosotros calificamos de fascistas y que tratan, por tanto, de ganar masa. Masa con la demagogia, si es posible, en los sectores más atrasados de las capas humildes y ganar masa en las capas medias. Y entonces ahora falta una cuestión por demostrar. Si esos intereses se resignarán pasivamente a los cambios de estructura que la Unidad Popular y el pueblo chileno han querido llevar adelante. Tú lo has dicho, y yo creo que es muy justo. Los revolucionarios nunca han generado la violencia. Han sido los sectores y los grupos golpeados por la revolución los que generan la violencia en la contrarrevolución. Mantuvieron los sistemas por la violencia y lo defienden por la violencia. Mira, Fidel, allá también el imperialismo controlaba la tierra. El imperialismo controlaba la tierra. El cobre nuestro es la caña de azúcar. Y la caña se cultivaba en las mejores tierras. De manera que nuestra ley de reforma agraria nos hace chocar de inmediato contra los intereses imperialistas. Te hice esa pregunta porque es distinto. Aquí controlaban las minas, allá controlaban las tierras. Exactamente. La diferencia era que nosotros no teníamos esos obstáculos de que hablaba el presidente, indiscutiblemente. Lo que sí tuvimos fue una lucha muy frontal del imperialismo que ha durado estos 13 años. Siendo presidente, con la visita del primer ministro Fidel Castro, se ha producido un repunte de los sectores adversos a su gobierno. ¿Qué juicio? Y qué manera tan fina de llamar sectores adversos. ¿Te das cuenta, Fidel? En la prensa de que tú hablabas. Yo soy objetivo, comandante, así que tengo que hacer una pregunta. ¿Y acaso cree que es objetivo llamar con tanta finura a la antítesis de este proceso? Por eso, justamente, eso es lo que quería entrar en la pregunta. ¿Qué piensa usted, presidente, que se produciría en Chile si la contrarrevolución se alzara? En primer lugar, creo que es útil destacar, como usted lo ha dicho, Augusto Olivares, que se ha recrudecido el proceso con la presencia de Fidel. Es lógico. De manera que yo tengo la culpa, ¿no? No, pero ellos saben lo que significa la presencia de Cuba y la presencia de Fidel Castro en Chile. Tienen conciencia de que es vitalizar el proceso revolucionario latinoamericano. Ellos tienen la evidencia de que la unidad de nuestros pueblos es un factor indiscutiblemente que fortalece la voluntad y la decisión de los pueblos para romper la dependencia. Además, es indiscutiblemente contribuir a terminar con el aislamiento intencionado de Cuba. Por eso que ha recrudecido. Y además también, porque a ellos les duele profundamente, Fidel, el éxito que tú has tenido. El hecho que mineros, campesinos, obreros, soldados, sacerdotes hayan dialogado contigo, las grandes manifestaciones de masa, claro, lógicamente. Yo no tengo la menor duda, ni la más remota duda, de que la mano del imperialismo ha estado detrás de todo. Pero es evidente. Y por eso que hice referencia a declaraciones que son inconcebibles y que demuestran la intromisión en la vida interna de un país y que viene de altos funcionarios de Estados Unidos que por lo menos debían medir el contenido y el alcance de sus expresiones. Pero no solo inconcebibles, sino coincidentes.
Claro, prácticamente el mismo día. Exacto. Efectivamente, nosotros también hemos siempre tenido en cuenta que la contrarrevolución pretendería alzarse. Y frente a ellos, ¿cuál será la respuesta? La respuesta del pueblo, organizado, disciplinado, la unidad popular. El proceso chileno es irreversible. El pueblo está en el gobierno. Si lograran ellos lo que no van a conseguir, derrocar a este gobierno, Chile caería en el caos, en la violencia, en la lucha fratricida. Y en el fascismo. Y por cierto, claro, por una cosa, el imperialismo que ha estado y está detrás de todos los procesos para atajar la revolución, que significan los cambios y su derrota, en Chile no va a poder desembarcar. En Chile no va a intervenir materialmente, pero busca otros caminos. ¿Cuál es? Alentar a los grupos reaccionarios e incubar a los grupos fascistas, que utilizan la demagogia y movilizan los grupos de menor conciencia social. Y aquellos que desataron siempre la violencia social, si desatan la violencia política, si el fascismo pretende utilizar los medios con que siempre arrasó a los que pretendieron hacer la revolución, se encontrarán con la respuesta nuestra y mi decisión implacable. Yo terminaré de presidente de la República cuando cumpla mi mandato. Salvador Allende estaba francamente molesto, diría yo, con la prolongación de la visita. Pero a su vez, él, para decirlo claramente, no se atrevía a decirle a Fidel: mira, Fidel, ya hemos cumplido, tú, yo, estamos muy agradecidos, pero hasta luego. ¿De quién era amigo Fidel Castro cuando dice que era amigo? Ustedes, entre otras cosas, le pidieron armas a Fidel. Siempre, en todas las reuniones le pedimos armas. ¿Sí? Y siempre nos decía lo mismo. Hablen con Allende, si Allende autoriza. De los chilenos, amigo de Chile, ¿no? Fidel dejó armas para el GAP, la guardia privada del presidente, pero según Andrés Pascal, Allende nunca autorizó envíos para el MIR. Un día antes que Fidel dejara nuestro país, las mujeres que se oponían al gobierno de la Unidad Popular salieron a las calles. Protestaron por las colas, por el desabastecimiento. Marcharon golpeando una olla que simbolizaba la falta de comida.